La farmacología del trabajo de parto es extremadamente importante porque es un proceso que mantiene a la especie humana y por el que pasa más o menos la mitad de la población, un poquito menos de la mitad. Los fármacos van a ser básicamente para inducir o inhibir el trabajo de parto, dependiendo de lo que necesitemos en esa condición, y también para prevenir o tratar la hemorragia uterina, recordando que la hemorragia uterina o el sangrado va a ser de las principales o la principal causa de muerte asociada al embarazo en el mundo, incluida por supuesto en México. Y además de esto, de 7 a 10% de los embarazos tienen una amenaza de parto pretérmino, es decir, el útero se activa antes de tiempo y entonces sufrimos el riesgo de que el bebé nazca prematuro, definido como antes de las 37 semanas de gestación, con todas las complicaciones que esto puede llevar, pulmonares, cerebrales, del corazón, etcétera, etcétera. También un porcentaje más pequeño, pero importante, nacen después del término, es decir, después de las 42 semanas de gestación, lo cual también conlleva un riesgo muy alto de complicaciones para el bebé y para la mamá. Finalmente, vamos a tener algo que se llama manejo activo de la tercera fase, trabajo de parto, que vamos a ver un poquito más adelante, en la cual estos fármacos para inducir o inhibir, en este caso inducir el trabajo de parto o la contracción del útero, son extremadamente importantes. Entonces, si nosotros recordamos el video que ya hemos visto de trabajo de parto, por supuesto hay 4 fases principales por las que tiene que atravesar el útero y el cérvix. La fase 0, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 serían ya tal cual, me estoy preparando para el trabajo de parto y el nacimiento del bebé y el alumbramiento. 0 sería la fase de quietud, es decir, los primeros, si todo sale bien, 8, 9 meses del embarazo. El miometrio, es decir, el músculo del útero, no tiene ninguna actividad. Por más que tratamos de estimularlo, es resistente a la actividad. El cérvix está duro, largo y cerrado para prevenir que escape el bebé, las membranas, el líquido amniótico o cualquier otra cosa. Y por supuesto esperamos que continúe aquí el embarazo. Luego entramos a la fase 1. Aquí ya nos estamos preparando y calentando motores para la salida del bebé. El útero sufre una activación, se está preparando para este parto y el miometrio empieza a prepararse justo para tener contracciones. Aquí empezamos a tener justo contracciones que son leves, que no se sienten muchas veces a menos que toquemos el abdomen. Estas son conocidas como contracciones de Braxton Hicks. Y de nuevo es el miometrio preparándose para las contracciones intensas y continuas del trabajo de parto real. El cérvix va a sufrir algo de ablandamiento, está más suavecito, se acorta, se empieza a abrir, a lo mejor tiene 1 centímetro, especialmente en pacientes que han tenido bebés previamente. Y de nuevo esperamos que después de esta fase continúe el embarazo. Luego tenemos la fase 2. Aquí ya tenemos una estimulación constante al útero y al cérvix para que se contraigan y se abran. Vamos a tener contracciones continuas y dolorosas. Aquí es lo típico que se da en las películas de la paciente que está sufriendo por el dolor asociado a estas contracciones. Y vamos a tener que el cérvix ya está suave, se va borrando y se abre por completo hasta los 10 centímetros de dilatación. Al final de esta fase 2 vamos a tener la expulsión del bebé, es decir, que el bebé nace. Notarán que no ha salido todo. En muchos embarazos todavía persiste en el interior del útero las membranas y justamente la placenta, que bueno, la placenta son los membranas. Vamos a tener todavía estas estructuras. Entonces en la fase 3 empieza a involucionar el útero, se hace más pequeñito porque ya no tenemos todo el líquido, ya no tenemos al bebé. Vamos a tener recuperación del miometrio y del cérvix hasta las condiciones entre comillas de antes del embarazo. Por supuesto, este proceso puede ser bastante largo. Sin embargo, es muy importante mencionar aquí que el útero tendría que hacerse chiquito y contraerse. Eso es lo que permite que se expulse la placenta, las membranas y que deje de sangrar. Un útero que no se contrae es un útero que sigue sangrando. Es la famosa atonía uterina. Un útero que está todo flojo porque está cansado, porque ya no responde y esa paciente corre un riesgo muy alto de desangrarse. Aquí, la fase 3, vamos a tener en algunos pacientes un manejo activo, es decir, le damos sustancias que ayudan a que se contraiga el útero y por supuesto eso aumenta la probabilidad de que se expulse en placenta y membrana y disminuye el riesgo de hemorragia en esas pacientes. Ahora, ¿qué es lo que controla el trabajo de parto de manera natural? Esencialmente sería el bebé junto con la placenta y en un porcentaje mucho más pequeño el cuerpo de la mamá. Y lo va a controlar, por supuesto, a través de todas las hormonas que se producen. En la mayor parte del embarazo van a dominar la progesterona, número 1, la reina del embarazo. De hecho, se llama progesterona porque está en pro de la gestación del embarazo. En número 2 vamos a tener el estradiol. Pueden notar que también se incrementa, aunque un poquito más lento que la progesterona. De nuevo, porque la progesterona tiene que ganar todo el embarazo. Y no es hasta el final que los estrógenos
se elevan un poquito más y ahorita vamos a ver para qué. Y finalmente vamos a tener que justo cuando estamos teniendo el trabajo de parto va a haber una gran activación de las hormonas del estrés, y estas hormonas del estrés son principalmente las hormonas del estrés del bebé. Es decir, cuando el bebé está estresado porque ya no cabe, porque ya está muy grandote, o por ejemplo porque tiene algún tipo de daño, alguna infección o alguna otra cosa que no permita que se desarrolle de manera normal y que le cause estrés, eso puede inducir directamente el trabajo de parto. Esto es muy bueno porque, de nuevo, indica que un bebé ya está grande, ya le está estresando estar adentro, ya no es suficiente el ambiente intrauterino, pero puede ser muy malo porque entonces un trauma, un golpe, un accidente, una infección, a veces incluso infecciones no graves, pueden llevar a que se inicie este proceso de estrés y que el bebé, por así decirlo, trate de salir antes de tiempo y que nazca prematuro. Y es este switch, por supuesto, el que cuando nosotros tratemos de inhibir o de activar el trabajo de parto, vamos a utilizar para poder hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Vamos a tener que, ya quedamos, la progesterona es la reina y después los estrógenos, solo como un breve recordatorio, porque ya tenemos videos particularmente de estrógenos. Lo que hacen estas dos hormonas es que se meten al ADN de la célula y van a activar unos receptores, el receptor de estrógenos y el receptor de progesterona, que directamente activan un elemento de respuesta y el ADN. Gracias a la progesterona, las células, en este caso del útero, van a expresar ciertas proteínas y van a desaparecer o dejar de expresar otras proteínas diferentes. Lo mismo pasa con los estrógenos. Si los estrógenos están más presentes y están, por así decirlo, ganando, van a hacer que se inhiban ciertas proteínas y se activen otras proteínas a nivel celular, a nivel del ADN de ese útero. Entonces, la progesterona y los estrógenos están activando o apagando genes en nuestro útero. Esencialmente, la progesterona va a activar todo lo que inhiba al útero, es decir, va a generar que el útero esté completamente silente e inactivo, idealmente hasta la semana 38 del embarazo, y eso permite que el bebé se desarrolle por completo. Y después los estrógenos empiezan a ganar un poco más. Ya vamos a tener entonces activación de genes y de proteínas uterotónicas, y eso lleva primero a las contracciones falsas de Braxton Hicks y luego al trabajo de parto completo. En términos generales, la progesterona va a activar proteína GS, es decir, activa MP cíclico y GMP cíclico, e inhibe proteína GQ y proteína GI, apaga este tipo de proteínas GES. Y por el otro lado, los estrógenos hacen lo opuesto. Todo lo que esté acoplado a una proteína GQI lo va a activar, y todo lo que esté acoplado a una proteína GS lo va a apagar. Esencialmente cambiando el balance de actividad uterina. Aquí lo inhibimos, aquí lo activamos. ¿Cuáles son los mensajeros? La relaxina y el óxido nítrico, es decir, cuando tenemos un ambiente rico en progesterona, el miometrio y el útero van a responder muchísimo a relaxina y óxido nítrico y no responden a los de acá. Por otro lado, cuando tenemos más bien estrógenos, vamos a tener que el útero responde mucho a prostaglandinas, oxitocina y calcio intracelular, y no responde ya a relaxina y óxido nítrico. De nuevo, aquí apagamos el trabajo de parto, aquí prendemos el trabajo de parto en esta gran balanza uterina. Si nos ponemos al mecanismo molecular, no me voy a meter con muchísimo detalle, ya lo vimos en el video de trabajo de parto, pero esencialmente para que se contraiga el útero tenemos que activar la calciocalmodulina, que eso es una proteína que requiere calcio, y eso lleva a que se active la sinasa de la cadena ligera de miosina y después que se genere la contracción. Este es el mecanismo molecular. Entonces, todo lo que aumente el calcio intracelular a través de proteína GQ, por supuesto, aumenta la contracción. Todo lo que active proteína GS inhibe a esta proteína de acá, la sinasa de la cadena ligera de la miosina, entonces por el AMP cíclico y GMP cíclico. Entonces todo lo que esté de este lado azul va a inhibir la contracción uterina. Finalmente, proteína GI, que inhibe este de acá, inhibe al inhibidor y entonces favorece la activación. Esencialmente, para simplificar, todo lo que esté arriba va a activar el trabajo de parto, todo lo que esté abajo va a inhibir el trabajo de parto. ¿Qué sucede de manera fisiológica? Ya quedamos que el bebé se estresa, por lo que sea, eso lleva a que produzca más cortisol y estrógenos. El cortisol por su propia suprarrenal, los estrógenos más bien por la placenta, y de ahí esos van a llevar a una activación de estrógenos, y cortisol directamente hace que sean más sensibles a prostaglandina y oxitocina. Empezamos a tener contracciones, también van a bloquear la actividad de la progesterona, y eso lleva a que el bebé baje por las contracciones del útero y activa el cérvix, empieza a abrirlo poco a poquito, y eso activa un reflejo que nos lleva a producir más oxitocina. Entonces esta oxitocina llega acá, contrae, hace que el bebé baje, activa más todavía el reflejo y entonces se produce más oxitocina, y tenemos un ciclo de retroalimentación positiva en la que cada contracción hace que se abra más el cérvix, se produzca más oxitocina y se contraiga más el útero. Ese sería el mecanismo normal para inducir el trabajo de parto. Y entonces tenemos varios medicamentos que inhiben el trabajo de parto. Evidentemente los vamos a utilizar cuando no queremos que llegue todavía, porque tenemos riesgo de que el bebé nazca antes, nazca prematuro. Los principales
principales, el grupo, digamos, o los grupos que funcionan como tocolíticos o inhibidores del útero, van a ser más o menos en orden de eficacia y de qué tanto se usan o qué tan grave está la paciente. Agonistas beta, antagonistas de oxitocina, bloqueadores de canales de calcio, antiinflamatorios no esteroideos y sulfato de magnesio. Pero esencialmente estos van a activar una proteína GS. Es decir, aquí bloquean este caminito de activación y ya no podemos tener contracción uterina. Principalmente vamos a usar aquí la orsiprenalina. Y estos medicamentos son literal como adrenalina, pero que se acopla solamente a receptores beta y nos interesa principalmente en el útero. En términos generales, son náusea, vómito y constipación, edema pulmonar, tanto en la mamá y también un poco en el bebé cuando nace, taquicardia, arritmias e hipertensión, que esto es normal de agonistas adrenérgicos, y finalmente por la activación del corazón pueden llevar a sufrimiento fetal. Entonces, de nuevo, ya hemos visto estos fármacos en el video del sistema nervioso autónomo, pero estos son como muy particulares de este grupo de pacientes. Las interacciones medicamentosas con antidiabéticos, estos medicamentos pueden incrementar el nivel de glucosa y por supuesto hay pacientes que tienen diabetes gestacional o que tienen diabetes y están embarazadas, entonces ahí hay que tener cuidado. Antihipertensivos porque estos incrementan presión arterial, con beta bloqueadores porque hacen lo opuesto, entonces ahí estamos bloqueando mutuamente el efecto, y con algunos antidepresivos que incrementan el nivel de catecolaminas, específicamente los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores duales, de recaptura dual. Todos estos pueden tener interacciones con los agonistas beta adrenérgicos. Ahora, como comentarios clínicos, siempre hay que administrar con maduradores pulmonares, y no solamente este grupo. Siempre que estamos dando medicamentos para inhibir el trabajo de parto, usualmente podemos inhibirlo un tiempo, pero una paciente que ya tiene un trabajo de parto franco, avanzado, no vamos a lograr que se detenga. Entonces, los maduradores pulmonares, que son corticosteroides, administrados en dosis más o menos altas, que por supuesto la intención es que lleguen al bebé y ayuden a la maduración del pulmón y del cerebro, van a ser el principal mecanismo de protección, y estos tocolíticos se convierten como en una herramienta para darnos tiempo para que funcionen los maduradores pulmonares. Siempre que estemos usando un inhibidor, un tocolítico, hay que administrar maduradores pulmonares. Solo se necesita una dosis, es decir, si a las, voy a inventar, 30 semanas me dieron maduradores pulmonares, voy a inventar si a las, por ejemplo, 30 semanas administramos maduradores pulmonares en la paciente, por alguna razón logramos inhibir el trabajo de parto y a las 32 semanas vuelve, no se necesita volver a administrar el madurador pulmonar, con una dosis es suficiente. Los agonistas adrenérgicos se dan intravenosos, inhalados y orales. Justo como hay esta presentación oral, pueden usarse fuera del hospital. No son tan efectivos y tienen bastantes eventos adversos, y es por eso que los menciono aquí al principio como de los no tan efectivos. No quiero decir que no sirvan, son muy buenos en algunos pacientes, pero hay algunas opciones más poderosas, por así decirlo. En segundo lugar están los antagonistas de oxitocina. Aquí tenemos básicamente un ejemplo y es el atosiban, y esencialmente lo que hacemos es bloquear el receptor de oxitocina, que lo que hace es acoplarse a una proteína GQ y permite la entrada de calcio dentro de la célula muscular del útero. Si estamos bloqueando este caminito, ya no entra calcio, al menos por este receptor. Veremos, no es de los más efectivos porque el calcio puede entrar por otros sitios, pero puede llegar a funcionar cuando el trabajo de parto no es tan franco. El antagonista de los receptores de oxitocina, el atosiban, puede llegar a causar algo de náuseas, algo de hiperglucemia, algo de taquicardia, pero realmente son medicamentos, o el atosiban es un medicamento bastante seguro, y por eso se puede usar en bastantes pacientes. Un problema que tenemos es, administramos el atosiban, ya el bebé, vamos a suponer que no logramos que se tuviera el trabajo de parto y nace el bebé prematuro, inventando, a las 30 semanas. El gran problema con esto es, la oxitocina es esencial para después permitir que el útero se cierre y no siga sangrando, pero si nosotros administramos el medicamento que bloquea la oxitocina y se nos escapó el trabajo de parto y continuó y ya nació ese bebé, ahora tenemos el problema opuesto. Ahora necesitaríamos que la oxitocina estuviera trabajando para prevenir la hemorragia. Por lo tanto, el atosiban, de lo más grave que puede llegar a causar es, si nace ese bebé, un sangrado uterino importante y una atonía uterina, que en el peor de los casos, bueno, por supuesto la paciente puede fallecer, quedamos que es la principal causa de muerte materna, pero en un caso no tan grave, a lo mejor necesitamos administrar medicamentos muy fuertes para contraer el útero, o necesitamos operar a esa paciente para ligar las arterias que nutren al útero, o literal quitar el útero y cerrar todas las arterias de manera artificial, una histerectomía de urgencia. Las interacciones principalmente es con la oxitocina, por supuesto, porque estamos de nuevo bloqueando uno y otro cuando administramos los dos, a veces en el contexto de que primero queríamos inhibirla, por supuesto para que no se diera el trabajo de parto, pero ya que nace el bebé, ahora queremos darla para que sí se contraiga ese útero. Esa es una interacción medicamentosa muy importante. Y finalmente, algunos comentarios relevantes. La eficacia es moderada, no es de los más fuertes,
intramusculares y el tratamiento puede ser o es intravenoso, entonces es más bien de uso hospitalario. Después tenemos los bloqueadores de canales de calcio, ya son más fuertes todavía, aunque veremos tampoco son de los que más se utilizan y evidentemente, como lo dice su nombre, bloquean canales de calcio. Estos sí los vemos con más detalle todavía en un video de bloqueadores de canales de calcio porque se usan en el control de la presión arterial y también en algunos trastornos del ritmo cardíaco, principalmente cosas cardíacas. Y en estos, por supuesto, bloquean los canales de calcio dentro del útero y impiden todo este proceso de activación por diferentes mecanismos que ingresan calcio en la célula muscular. Y el ejemplo más importante es el nifedipino. Ahora, ya todo lo de eventos adversos e interacciones lo vimos en ese otro video, que les dejo acá el enlace en la parte de arriba. Aquí, para mantenernos de manera concisa, puede causar abrupción placentaria, lo cual por supuesto es muy importante, es decir, que se separe por completo la placenta antes de tiempo y que cause un sangrado que a veces ni siquiera lo estamos detectando. La sangre no sale del cuerpo de la mamá, pensamos que está bien, pero ya ni está nutriendo al bebé y entonces podemos hacerle daño al bebé, y la mamá está perdiendo sangre, entonces también podemos perder a la madre por una hemorragia. No es un evento adverso tan frecuente, pero por supuesto puede llegar a causarlo y es lo más particular en el contexto de las pacientes con un embarazo. Tenemos que haber un control estricto de la presión arterial, especialmente si el riesgo es de una hemorragia. Por supuesto, este medicamento se usa para bajar presión arterial. Entonces, si tenemos un paciente con hemorragia, lo natural sería que subiera su presión arterial, pero en este caso puede empeorar, por supuesto, y ahora choque, y puede causar bloqueos auriculoventriculares, especialmente en pacientes que ya tenían riesgo. El siguiente ejemplo son antiinflamatorios no esteroideos, y aquí es principalmente la indometacina. Esta va directamente a inhibir la producción de prostaglandinas, que por supuesto su receptor es proteína GQ y por lo tanto incrementan calcio intracelular en el útero. Entonces aquí estamos bloqueando este canal, pero además las prostaglandinas son muy importantes no solamente en el músculo del útero, sino también en el cérvix. Las prostaglandinas son de los principales estímulos que causan que se vuelva más suave, que se borre y que se abra, que tengamos la dilatación. Entonces, básicamente la indometacina tiene estos dos mecanismos de acción, tanto inhibir la contracción uterina como también inhibir la activación o la apertura del cérvix, y por lo tanto en general son más intensos, importantes sus efectos. Ahora, la indometacina, que es la que se utiliza de manera rectal, va a poder causar como evento adverso particular dentro del embarazo un cierre prematuro del conducto arterioso, que es una arteria súper importante en la fisiología del bebé cuando está dentro de la panza de mamá, y también oligohidramnios, es decir, poco líquido amniótico. Ambas pueden llevar, por supuesto, a sufrimiento fetal importante, entonces hay que monitorizar que ese bebito no tenga complicaciones por la administración de indometacina. De manera curiosa, ya que nace el bebé, justamente también se usa la indometacina en algunos casos de cardiopatía, justamente relacionada con la persistencia del conducto arterioso, para ayudar a que se cierre. Por último, el sulfato de magnesio, probablemente el fármaco, el suplemento, la sustancia más fuerte para llevar a una inhibición. Va a cerrar por completo la entrada de calcio a las células del músculo, entonces de nuevo desactiva prácticamente toda la vía. El sulfato de magnesio tiene eventos adversos súper importantes porque va a bloquear la entrada de calcio no solamente en el músculo del útero, sino en todos los músculos del cuerpo de la paciente. Eso incluye el músculo vascular, es decir, los vasos sanguíneos dejan de responder por tanto magnesio, el músculo esquelético, es decir, causamos parálisis en los músculos de la paciente, incluidos los músculos respiratorios, e incluso en el corazón. Nos puede llevar a arritmias y a otros problemas. El sulfato de magnesio es de nuevo de lo más fuerte que tenemos, pero es complicado por su alta toxicidad su uso, por lo que solamente se usa dentro del hospital y usualmente lo utilizan subespecialistas materno-fetales, personas que están con pacientes de muy alto riesgo. Puede causar, como mencionaba, hipotensión, colapso cardiovascular, va a llevarnos también a debilidad muscular, parálisis, incluso respiratoria, colapso respiratorio. Por supuesto, es por esto que hay que estar monitoreando. Esas son pacientes que están en terapia intensiva y usualmente, aunque se puede usar para inhibir un trabajo de parto pretérmino, especialmente cuando son muy prematuros los bebés, también se usa cuando hay pacientes que padecen otras patologías graves del embarazo, como preeclampsia y eclampsia, en donde de hecho protege a las neuronas del bebé y de la mamá. Algunas interacciones son fármacos antiarrítmicos y una infusión de calcio. La infusión de calcio le quita el efecto un poco al sulfato de magnesio. Los fármacos antiarrítmicos potencian el efecto sobre el corazón y puede llevar, por supuesto, a arritmias graves y mortales. Es el más poderoso, digamos, para inhibir el trabajo de parto, aunque por lo que he mencionado no se usa de manera tan frecuente por la toxicidad tan importante. Cuando le estamos administrando
administrando el sulfato de magnesio a una paciente. Es en infusión, es decir, está inyectada y cada segundo la máquina le inyecta cantidades muy pequeñitas. Se puede ir incrementando la dosis dependiendo de lo que necesitemos, pero se tiene que estar monitorizando cada X minutos los reflejos de la paciente y la fuerza. Cuando perdemos los reflejos osteotendinosos, el famoso reflejo aquileo, el reflejo popliteo, todos los reflejos que podamos explorar, cuando se empiezan a perder o ya no los encontramos, ese es un dato temprano de que ya la paciente está teniendo toxicidad por sulfato de magnesio y tenemos que bajar las dosis. Ahí afortunadamente no dura tanto, entonces en cuanto bajamos la velocidad de infusión, rápidamente se destruye este fármaco y podemos ayudarle a la paciente a que lo orine a través de hiperhidratación, diuréticos y otras cosas. Va a ser neuroprotector en el bebé y en la mamá, especialmente en casos de preeclampsia y eclampsia, que ya sabemos tiene un riesgo muy alto de causar daño al bebé y a la mamá. Ahora, todos estos fueron inhibidores del trabajo de parto, pero por el otro lado tenemos inductores, cosas que llegan directamente al útero y van a favorecer su contracción. Y por supuesto, la más importante, la número 1, la primera línea es directamente la oxitocina que le damos al paciente. Y la oxitocina ya quedamos que directamente llega y activa estos receptores y por lo tanto permite la entrada de calcio, que se contraiga mi útero. Justo lo opuesto a lo que hace la Tosiban, que bloqueaba estos mismos receptores. Entonces, cuando damos oxitocina es bastante segura porque es una hormona que por supuesto produce nuestro cuerpo. Puede llegar a causar, especialmente cuando la dosis es muy alta, arritmias cardíacas, especialmente bradicardia. Puede llegar a causar ictericia neonatal y sufrimiento fetal. Esto porque causa la contracción del útero. Y por supuesto, cuando nosotros tenemos una contracción, se cierran todos los vasos sanguíneos del bebé y el cordón umbilical, entonces no le está llegando sangre al bebé. Por eso las contracciones deben durar muy poquito, un par de segundos y después se quitan. Y así una y otra vez para darle tiempo a la mamá y al bebé que se recuperen de la contracción. Si nosotros damos oxitocina, esto puede llevar a la versión más severa, que es una supercontracción, es decir, una tetania uterina, y esa supercontracción, todo el tiempo que dure la contracción, el bebé no le llega sangre y puede tener sufrimiento fetal importante e incluso, por supuesto, el bebé puede fallecer. También, de nuevo, a dosis altas puede causar antidiuresis. Se confunde el cuerpo por su parecido a la hormona antidiurética, causa antidiuresis y entonces causa mucha retención del líquido. Y bueno, esto lo que mencionaba, hipertonía y tetania, es esta contracción sostenida que no le permite descansar ni a la mamá ni al bebé y puede llevar, por supuesto, a complicaciones muy, muy graves. La interacción más importante es el atosiban. Puede llegar a causar interacciones a dosis altas con otros fármacos que causan incremento en la presión arterial, pero realmente, o por ejemplo, que son antidiuréticos, pero realmente la interacción importante sería el atosiban. La oxitocina es el inductor más usado y más seguro, es primera línea siempre que lo estamos considerando. Se puede ajustar de acuerdo a la respuesta, ya quedamos que hay que monitorear el sufrimiento fetal y también la contracción del útero para checar que no tengamos hipertonía y tetania, y se usa justo en el manejo activo de la fase 3. En algunos pacientes, ya que sale el bebé, ahí el médico empieza a administrar oxitocina o incrementa la dosis de oxitocina y eso le ayuda al útero a contraerse, expulsa más fácilmente las membranas y se reduce el riesgo de una hemorragia obstétrica y que la paciente presente atonía. No se necesita usar en todos los pacientes, pero en pacientes que tienen un riesgo elevado de una hemorragia definitivamente se prefiere porque está mucho más protegida esa paciente. Y finalmente tenemos algunos otros uterotónicos, cosas que incrementan la contracción del útero. No son usados realmente en el manejo del trabajo de parto, pero tendríamos la ergometrina y algunos otros que van a directamente actuar aquí y activar la entrada de calcio, y la mifepristona y dinoprostona, que son antagonistas de progesterona, que estos se usan más bien para la inducción de un aborto. Los eventos adversos me voy a meter solo en la ergometrina, que es la que estamos viendo porque estamos viendo trabajo de parto. Puede causar hipertensión, un poco parecido al ergotamina, náusea, vómito y dolor abdominal, y el más importante es el ergotismo. Este sí es un evento adverso extremadamente severo que puede matar a la paciente. Es raro porque se requieren dosis muy altas, pero esencialmente la paciente va a tener hipertensión severa, hipertermia, puede llegar a tener alucinaciones, confusión, convulsiones. Las interacciones es con la oxitocina, porque ambas pueden llevar a contracciones uterinas, incremento de la presión arterial, y entonces se potencia el efecto una de otra. Vamos a ver que eso a veces es lo que queremos. De hecho, la ergometrina se usa cuando la paciente no está logrando contraer el útero y por lo tanto sigue sangrando. Entonces ya estamos un poco desesperados y queremos que se cierre el útero para que no se desangre esa paciente. Anestesia general, porque ambos pueden inducir un incremento en la presión arterial, y lo mismo para fármacos vasopresores y adrenérgicos. La ergometrina va a ser segunda línea a oxitocina. El ergotismo es raro, pero es muy, muy severo, entonces tenemos
tenemos que estar pendientes de que no suceda. Puede llevar a una hipertensión de difícil tratamiento y que lleve, por supuesto, a una urgencia hipertensiva y a todas las complicaciones de una urgencia hipertensiva. Si no responde a la ergometrina, también se pueden usar otros fármacos como carbetocina, que es otro análogo de este tipo de receptores, y también misoprostol, que es un agonista de prostaglandinas, y cuando lo administramos, de hecho, potencia el efecto de la oxitocina, de la carbetocina y de la ergometrina. Entonces, muchas veces esos sí se usan de manera conjunta para tratar de evitar la hemorragia obstétrica y, por supuesto, también que la paciente no tenga que pasar a una histerectomía de urgencia y, más importante todavía, que no pierda la vida en el trabajo de parto. Les dejo también, por supuesto, las referencias para que puedan estudiar más de este tema tan importante y tan interesante. Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.